Muy buenas chicos y chicas del canal Compromiso Cristiano 2000. Es una alegría poder compartir con vosotros una meditación, una parte bíblica que para mí ha sido de edificación y creo que para vosotros va a serlo, ¿no? Y bueno, primero querría hacer una pequeña oración. Padre, gracias por permitirme en este tiempo poder compartir algo de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel en lo que comparta, a no desviarme de lo que literalmente dice la Biblia y a transmitirlo pues con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir con vosotros en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Voy a leerlo primero. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Son unos versículos que me han llevado a meditar bastante y también un hermano que predicaba el otro día sobre esto, pues me hizo pensar que era importante compartirlo con vosotros. Y quiero compartir sobre 3 contradicciones que todo cristiano no debe hacer. Primero, quería dar un enfoque principal y es que Dios empieza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. En el Salmo 119, versículo 105, vemos que dice que luz es verdad y que es su palabra. Su palabra es luz y es verdad. Y en Romanos también podemos ver que luz es santidad, ¿no? Si escudriñáis un poco la carta, podemos verlo, ¿no? Y pues por contrapunto también podemos observar que lo que no es luz es tinieblas. Y las tinieblas, en Dios no hay ninguna tinieblas, como dice en ese versículo 5, no hay ninguna tinieblas en Él. Y las tinieblas son las mentiras y los pecados, ¿no? Entonces, quería hablar sobre 3 contradicciones que todo cristiano no debe hacer. La primera contradicción es decir que somos cristianos pero vivir como mundanos. Cuidado, cuidado. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si vivimos como mundamos, andamos en tinieblas, mentimos. Andamos mintiendo y pecando. Y no practicamos la verdad. O sea, primera contradicción es decir que somos cristianos pero vivir como mundanos. Versículo 6, capítulo 1. La segunda contradicción es decir que somos cristianos y creernos ya perfectos. Creernos mejores que los no creyentes. Y caer en el orgullo y en ser arrogantes. Por ya creernos en un estado ya de santidad, a mí que me va a decir algo, yo soy ya santo, perfecto, ¿no? Y podemos verlo en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no podemos caer, cristianos, hermanos, no puedo caer en creer que soy perfecto y que soy mejor que el no creyente o que la persona que está en la calle buscándose la vida o no. Porque entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
La verdad no está en nosotros. La luz no está en nosotros. Y al final nos volvemos unos idólatras de nosotros mismos, ¿no? Porque creemos que somos perfectos y estamos en un estatus en el que nos alabamos a nosotros mismos por lo buenos que somos y lo perfectos que somos, ¿no? Porque debemos ir a la fuente de la luz, que es la palabra de Dios. Debemos ir, como hemos dicho antes, a la palabra, a la luz, que es la verdad, que es la santidad, para que por la palabra seamos corregidos, para que nos mantenga el corazón humilde, viendo nuestra condición, ¿no? Hablándonos de cómo es nuestro estado, cómo es el corazón del hombre, que es engañoso y perverso, que es depravado y que está muerto en sus delitos y pecados. Tenemos que acudir a la palabra para no caer en ese orgullo, en esa arrogancia de creernos que somos superiores a otras personas. Qué importancia, ¿no? De acudir a la palabra de Dios, que es luz, y nos va a traer claridad. Y también debemos, como dice en el versículo 9, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí me voy a parar un poco porque debemos confesar nuestros pecados. En el griego, la palabra confesar se traduce en el griego como homologueo. Homologueo, de esa palabra viene el término que utilizamos ahora en el castellano, que es homologar. Homologar y para los que sean latinos o para las personas que hayan tenido que homologar alguna titulación, sabemos lo que es homologar. Es igualar una competencia a la que se exige en otro lado. Si tú vienes de Sudamérica, tú tienes que igualar tu título, tu carnet de conducir a la competencia o al criterio español. Homologarlo, ¿no? Y la palabra confesar es homologar, homologueo. Entonces sería como homologar, ¿no? Igualar nuestro criterio a lo que Dios cree o Dios dice en su palabra. Igualar nuestro criterio a lo que Dios cree o lo que Dios dice en su palabra. Esto es confesar, esto es homologar. Y reconocer que pecamos porque vemos que en la palabra Dios dice que esto o lo otro es pecado. Estamos igualando nuestro pensamiento, nuestro criterio a lo que Dios dice en su palabra, con lo cual estamos confesando, estamos homologando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. A Dios le agrada que confesemos. Si reconocemos que lo que hacemos es pecado, porque Él lo llama pecado, porque Dios lo llama pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué importancia, ¿no? Qué importancia. Creo que ese punto es crucial, ¿no? Homologar nuestros pensamientos. Debemos alinear el criterio de Dios con el nuestro, ¿no? Eso es imprescindible. Alinear el criterio de Dios con nuestro criterio. Y la tercera contradicción que todo cristiano no debe hacer es decir que somos cristianos, pero no necesitar a Cristo. Cuidado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Porque si decimos que no hemos pecado, no necesitamos a Cristo. Entonces, no somos cristianos. Entonces, no podemos decir que no hemos pecado. Porque si no, lo haríamos a él mentiroso, como dice su palabra. Su palabra no estaría en nosotros. Y eso era lo que quería compartir con vosotros. De una manera resumida, lo que todo cristiano no debe hacer. En primer lugar,
decir que somos cristianos, pero vivir como mundanos. No debemos hacer eso. En segundo lugar, decir que somos cristianos y creernos perfectos, mejor que los no cristianos, que los no creyentes. Cuidado. Y ser orgullosos y arrogantes. Y a mí, ¿quién me va a decir algo cuando ellos son mucho peor que yo? Acaban de llegar, acaban de escuchar la palabra, y todavía no saben nada. Cuidado, eso es orgullo. Que hemos caído y que podemos caer todos. Y en tercer lugar, lo que no debemos hacer es decir que somos cristianos, pero decir que no pecamos. Entonces no necesitaríamos a Cristo. Decir que somos cristianos y no necesitar a Cristo. Hermanos, no debemos caer en eso. No debemos caer en eso. Debemos estar pues confesando nuestros pecados, o sea, reconociendo que lo que hacemos es pecado porque Dios dice que es pecado. Estamos homologando nuestros pensamientos, nuestro criterio al criterio de Dios. Eso es imprescindible. Y por medio de la luz que hay en la verdad de Dios, que es su palabra, podemos tener eso muy claro y no tener ninguna duda ahí. Hermanos, gracias por escucharme, gracias por seguirme, por darle me gusta a los vídeos, porque de algún modo sé que hay algunos hermanos que están siendo edificados por medio de estos vídeos cortos, y os animo a leer la Biblia, a buscar en su palabra y a animarnos unos a otros a poder ir a Jesús. Pues nada, hermanos, una pequeña oración quiero hacer. Padre, gracias por permitirme en este tiempo compartir tu palabra con los hermanos y con los oyentes, Señor. Padre, te ruego que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, en corazones dispuestos donde pueda haber un fruto por medio y en dependencia de tu Espíritu Santo plenamente. Señor, te ruego por los hermanos enfermos, por los hermanos que también andan desalentados, con desánimo, con poca fuerza. Señor, te pido por ellos y que tú, conforme a tu voluntad, hagas lo que tú debas hacer, Señor. Gracias por todo, Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, y si os ha gustado el vídeo, pues dale like y suscribiros.